Que esto tiene que ver un poco con ese miedo generalizado que hay de la pérdida del empleo. O sea, indudablemente la dinámica del empleo está cambiando y va a seguir cambiando mucho más, porque para cualquier empresa, hay que tenerlo claro, es mucho más rentable tener un robot que esté haciendo esas labores 24 horas, que no se cansa, que no se enferma, que no se pone más genio, y es muy eficiente, a tener una persona que, bueno, que da los turnos, las enfermedades. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, bienvenidos a nuestro podcast donde hablamos del impacto de la tecnología en el marketing y por supuesto cómo aplicarlo. Hoy vamos a hablar de 6 temas. Vamos a hablar de las principales tendencias tecnológicas que existen hoy en el planeta y cómo están afectando el marketing. Vamos a hablar de robótica, vamos a hablar de realidad aumentada, de Data Driven Marketing, vamos a hablar de personalización de contenido, de piezas visuales y por supuesto inteligencia artificial y automatización. Hola Camilo, ¿cómo estás? Empecemos hablando de robótica. Bueno, no, súper. Pues primero saludar a la audiencia. Un privilegio poder estar acá. Temas de robótica, están pasando cosas muy interesantes, ¿sabes? Yo estuve hace poco en Estados Unidos y ver que los pedidos ya los entregan robots y no personas. Por ejemplo, acá en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica estamos acostumbrados al Rappi que viene en bicicleta, ¿no? Y te golpea y te dice, te llegó tu pedido. Pero lo que es en California y en Miami, van los robotcitos. Bueno, lo vi específicamente en San Francisco y en Miami. Los robots en la calle con su pedido, y es muy curioso. Obviamente trae como cierta fascinación de decir, oiga, esta vaina que es un robotcito ahí caminando. Pero incluso ya se hablan de drones y todo ese tema. Entonces la robótica ya es una realidad en algunos países. Vemos la robótica también que está en los hogares, hogares inteligentes. Interesante toda la data que recolectan de uno mientras está en el hogar. Me parece que uno a veces desconoce eso, pero pues ellos saben demasiado de lo que pasa, ¿no? Desde la cafetera, a qué horas te levantas, el nevecón sabe qué consumes, Sí. la aspiradora sabe cómo es tu lugar porque hace un mapeo. Obviamente todo esto tiene un tema de confidencialidad y todo el tema, pero es muy interesante toda la data que se recolecta. Sí, esto es muy de la familia del Internet de las cosas también. Claro. Digamos, aplicaciones que tú cuentas para el hogar. Yo escuchaba hace poco a un conferencista que decía que ¿cómo se llama? ¿Aspiradoras? Que escuchaba a un conferencista que decía que estas aspiradoras pues tienen una cámara o tienen sensores que voy a decir cómo se mueven en la casa. Y entonces decía que en ciertas partes del mundo las habían prohibido porque eran chinas. Claro. Dicen, ¿pero por qué? Pues porque es que China sí tiene una política, o eso dicen, en la que toda la data tiene que ser compartida con el gobierno. Entonces, esos temas de privacidad, pues, digamos que todas las empresas nos dicen que están cubiertos, pero uno no sabe. Sí, hay muchas personas que incluso cuando doy conferencias de inteligencia artificial me preguntan el tema de la privacidad. Todas las empresas, tú vas y miras y tienen temas de políticas de privacidad. Además que si quieren entrar especialmente en Europa, que es donde más se vigila, deben tener políticas de privacidad y cumplirlas. Por ejemplo, ChatGPT dice que si en algún momento revisan alguna conversación, lo hacen desde el anonimato. O sea, no saben cuál es el usuario y protegen la información. Pero el ChatGPT incluso tiene una manera de que uno diga, no quiero que me tomes esta información para que se eduque su propia inteligencia artificial. Sin embargo, todos confiamos, por ejemplo, en Google, a tal punto que usamos Google Wallet y por ahí ponemos nuestras tarjetas de crédito y todo. Y la gente dice, ¿es seguro poner mi información? Bueno, es un tema legal, no nos vamos a meter mucho en el tema, pero ya lo estás haciendo con Google. Entonces sí hay que tener cierta confianza con las empresas. O sea, definitivamente entre mejor data demos, más van a saber de nosotros. En algunos da susto, en otro yo lo veo como algo interesante, que puedan saber cosas de mí para que me puedan dar una mejor asesoría. Eso lo veremos después. Pero hablando de tema de robótica, precisamente tocaste unos temas importantes. China. O sea, China líder en robótica. Todo tiene robótica.
Y Estados Unidos está en una competencia con China bastante interesante en ese tema. Vemos a un Elon Musk que está hablando sobre el tema de sus robots de Tesla, pero pues en China ya está a tal nivel que existen robots que son muy humanos y obviamente están con inteligencia artificial. Entonces es como si estuviéramos viviendo esas películas, ¿no? Como uno dice, güey madre, ¿cuándo estos robots se van a rebelar contra nosotros? Pero hasta el momento, pues no es así, ¿no? No genero especulación, pero lo que van a hacer los robots a nivel de robótica es increíble. Ahora, la robótica, y como muchos temas, también nacen en temas militares. Así es. Y es un tema también que lo militar mueve mucho y hay mucha robótica militar, desde drones, desde robots que no pueden hacer cosas humanas. Estamos hablando de desactivar cosas, pero también ingresar a lugares que un humano nunca podría ingresar. Y eso he visto una mano de robots. Ya hablamos de robots para el hogar, robots militares. Y es increíble, por ejemplo, lo que hicieron los chinos en el Año Nuevo con los drones. Fue impresionante. O sea, el tema de robótica es algo que se va a ver en el 2025 explotar. Y da miedo cuando se habla de una superinteligencia artificial aplicada a la robótica. Eso también va a ser algo muy interesante. Sí, como decíamos, es un poco difícil desligar cada una de las tendencias de las que vamos a hablar de inteligencia artificial, porque hoy en día permea todo, pero digamos que para hacer un poco más, llevar un poco más el tema de la robótica al marketing, hay unos casos puntuales. Entonces, hoy en día en experiencia al cliente, existen ya robots, por ejemplo, el de Tesla que tú mencionabas, Optimus. Hoy en día ya está en capacidad de cocinar, de servir, de preparar bebidas, y eso lo puedes utilizar en una cadena de restaurantes o en un almacén, diferentes cosas para utilizarlo, además del uso que le puedes dar en casa. También existe en temas de distribución. Amazon hoy en día dentro de sus bodegas, pues Amazon es el gigante de este lado del mundo de los envíos de la compra online. Y tiene unas bodegas gigantescas que cada vez utilizan más robots para identificar los productos, saber dónde están en el manejo de inventario. Y ser eficientes, ¿no? Ser muy, muy eficientes, porque es que esto tiene que ver un poco con ese miedo generalizado que hay de la pérdida del empleo. O sea, indudablemente la dinámica del empleo está cambiando y va a seguir cambiando mucho más, porque para cualquier empresa, hay que tenerlo claro, es mucho más rentable tener un robot que esté haciendo esas labores 24 horas, que no se cansa, que no se enferma, que no se pone mal genio, y es muy, muy eficiente a tener una persona que da todos los turnos, las enfermedades. Y el nivel de concentración, por ejemplo, eso que tú hablas de Amazon, pues obviamente desde el comienzo de lo que hablamos de bodegas, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero el tema de que un robot no tiene que pensar en que estoy mirando algo acá en el computador y dónde es que está ubicado. Sí. No, él ya sabe, él sale, sabe dónde está el stand, dónde dejó la mercancía, dónde tiene que llevarla. O sea, el nivel de precisión es mayor. Ahora, este tema es muy polémico, ¿no? Estamos tocando un tema muy polémico, pero en resumidas cuentas, que va a ser un tema para otro podcast, yo creo que aquí el mensaje es: hay que estudiar, hay que prepararse y hay que implementar. Porque las personas dicen, es decir, que los taxis en Estados Unidos ya no se van a manejar con personas. Venimos de una década donde nació Uber, ¿no? Pero entonces llega Elon y dice robotaxi. Y entonces, ¿qué va a pasar con los Uber? Claro, sí. Yo o me adapto, o me adaptan, o me salí. ¿Sí? Pero el tema acá es, si van a salir los robotaxis, pues el taxista debería pensar en tener sus robotaxis. Y es más, sería dinero un ingreso pasivos. Porque ya no tengo que estar yo operando el taxi, sino que es mío, está bajo Tesla, sí, pero es mío y yo gano plata por eso. Obviamente no a mucha gente le gusta. Vivimos en países de Latinoamérica que incluso algunos han prohibido Uber, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo será esto? Donde los taxistas salieron, protestaron en muchas partes del mundo. Ahora, ¿cómo será este tema? Pero yo te digo algo.
Antiguamente existía un oficio que era un poco curioso y era antes del despertador. Para despertar la gente había alguien que despertaba, Que golpeaban en la... que golpeaba y decía, ya es hora, tienes que prepararte para irte a trabajar, levántate. a trabajar. Sí. Pero resulta que alguien se inventa el reloj despertador. Una de dos. Posiblemente esa persona protestó. Dijo que estaban acabando con su empleo. Pero ¿quién fue más vivo? El que vendía los relojes. Claro. Ni siquiera el que lo fabricaba. Porque fabricaba, pues lo investé. Es que parte de un concepto básico del marketing que es solucionar un problema. Mira, ahorita que estabas hablando de los vehículos, también los camiones que los está preparando Tesla. Europa está en una crisis de conductores. No tiene conductores. Les cuesta mucho conseguir conductores de camiones para llevar la mercancía a lo largo del continente. Imagínate cuando exista un camión robotizado, se acabó el problema. Y estos cambios siempre, pues la idea es que la mayoría de los seres humanos ganemos, pero siempre va a haber alguien que va a salir perdiendo, que son los que pierden su trabajo por este tipo de razones. Y hay un tema que aprovecho para tocarlo acá, que yo creo que va a ser un tema recurrente. Y es que si bien aquí hablamos de tecnología, la tecnología por sí sola no soluciona problemas. En algún momento hablaremos de CRMs y temas puntuales para marketing, para gestión comercial. Pero es muy común ver empresas que hacen inversiones en marketing esperando que eso les solucione muchos problemas. Pero resulta que las personas que tienen que manejar esa tecnología no la adoptan. Hay resistencia. Y finalmente terminan con unas inversiones enormes desaprovechadas porque la gente no las utiliza. Esto puede pasar también en la robótica. Tú puedes tener una inversión enorme, pero la gente te monta sindicato para que no puedas salir de ellos y te quedaste con la tecnología. El factor humano sigue siendo muy importante para la implementación de estos cambios. Ahora, yo creo que las personas que nos están escuchando dicen, ok, está existiendo eso. El empresario debe estar pensando, yo quiero traer esos robots a Colombia, ¿sí? Pero, y si lo pensamos en un nivel de marketing, ¿cómo puedo apalancarme para generar un gran impacto? Por ejemplo, algo que ha fascinado bastante en los cruceros es ver cómo se preparan cócteles y lo hace lo hace un robot. Sí. No más el hecho de que tú lo veas en internet, tú dices, uy, yo quisiera estar ahí. Sí. Así solamente por chicanear, como yo voy a ir allá y me voy a tomar una foto. Y ve toda la gente que va al crucero, se toma la foto o el video y quedan asombrados. O sea, bueno, simplemente estoy usando el hit del momento, pues para decir, acá hay algo. No me imagino un restaurante que tenga un robot, pues eso sería súper llamativo, cuánto se llenaría. Pero más que eso, es que cada uno piense si es aplicable o no aplicable, porque no para todos los negocios es aplicable comprar un robot y hablar de marketing. Uh-huh. Para lugares físicos tal vez sea muy llamativo. Pero si no es aplicable, pues simplemente... Bueno, empezando por si tienes la infraestructura y la tecnología para hacerle mantenimiento, asegúrate que esté funcionando bien. Sí, en verdad creo que este tipo de decisiones se tienen que tomar, pues finalmente como todo en marketing y en los procesos, y es en qué procesos yo debería o valdría la pena aplicar un robot que efectivamente me reduzca los costos y que aumente mi competitividad. Es esa la decisión que hay que tomar. Eso ya lo pensaría a nivel empresarial de esto me va a reducir costos. Uh-huh. Evidentemente, acá hay como desde tres perspectivas, ¿no? El empresario, el de marketing y el empleado. Yo creo que el que más debe poner pilas es el empleado, de saber cómo adaptarse y cómo generar un valor importante en una empresa, de tal manera que no vaya a ser sustituido por un robot. Y ahí va un tema de proactividad. Te puedes quejar o te adaptas y te excedes Hay una película, que se me escapa el nombre en este momento, pero es sobre mujeres de color en Estados Unidos que trabajaban en la NASA. Ah, ok, sí, Ellas eran, de hecho, cargo de ellas era computadora. Ajá. Que eran personas muy pilas en física, en matemáticas, y su trabajo era hacer los cálculos de la NASA. Y llegó la IBM, un cuarto gigante con una computadora enorme.
Y dijeron, bueno, lo que pasa es que ahora llegó la computadora, entonces ustedes pues les vamos a buscar qué hacer. Pero entonces había una de ellas muy inteligente y se metió al cuarto donde estaba la IBM. Y a escondidas empezó como a cacharrearle y resulta que al final terminó siendo la que mejor sabía manejar la máquina y ni siquiera los técnicos de IBM que iban allá eran capaces de hacer que todo era exacto, se adaptó. Y entonces, ¿qué hizo ella? Pues le dijeron, oiga, queremos que usted maneje esto. Y ella dijo, ok, necesito a todas mis compañeras acá. Entonces, nuevamente, o te adaptas, aprendes a manejar lo que hay o vas a quedar por fuera. Yo creo que habrá capítulos especiales de las tecnologías que van a ir saliendo a nivel de robótica. Hablemos sobre realidad aumentada. ¿Qué nos puedes comentar sobre el... Pues la realidad aumentada no es tan nueva, sin embargo sigue siendo una gran tendencia. Yo recuerdo la realidad aumentada hace por lo menos unos 10 años tal vez. Era una novedad, me acuerdo mucho que había una red social especial donde uno podía ver en la calle, tú ibas por la calle y ibas mirando El Pokémon, ¿no? Pokémon Go, sí, pues todo eso, pero entonces era tú ibas de viaje, por ejemplo, entonces voy a visitar Barcelona. Y entonces tú ponías la cámara en la Sagrada Familia y automáticamente te decía qué era la Sagrada Familia, todo ese tipo de cosas solo con enfocar. Y toda esa tecnología han ido avanzando mucho y hoy en día pues es muy útil en marketing. Sigue siendo una novedad, aunque yo no veo como un descreste tan grande entre la gente. Es muy útil. También Mercedes-Benz sacó una aplicación en que le da servicio técnico a sus usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes tu vehículo, te varaste, tienes algún problema, simplemente te conectas con la aplicación, le muestras, o sea, enfocas, no sé, si no debes cambiar una llanta, por un ejemplo muy tonto, le muestras la llanta y él te dice qué tienes que hacer. Y así sucesivamente. Esas son cosas que están aplicando sobre lo que tienes. En la moda se está utilizando mucho. Y cada L'Oreal tú puedes hacer hoy en día, entrar a la tienda y mirar cómo se te vería esta prenda a tipo esta o a las mujeres determinado maquillaje, cómo se verían utilizando uno u otro. Ese es realmente el encanto de la realidad aumentada, que por supuesto para marketing, eso en eventos es muy impactante. Porque tú en eventos, digamos que un evento de marca está enfocado a generar emoción, en que tú crees una experiencia que te vincule emocionalmente con la marca, ese famoso top of heart. ¿Qué tanto quiero yo una marca? Y los eventos es un momento especial para hacer. Entonces, hay aplicaciones hoy en día, imagínate un evento de baloncesto, están lanzando un campeonato o una marca o lo que sea, pero tú no tienes el presupuesto para tener a las tantas estrellas, pero de pronto puedes invertir en el uso de su imagen. Entonces, tú llegas al evento, ves a un LeBron James y tú te paras al lado de él y tú te tomas la foto, si quieres abrazado o él abrazándote en diferentes tomas, que es una cosa muy chévere. O sea, es como cuando uno va al Madame Tussauds y están las estatuas de cera y uno se toma la foto al lado de él. Aquí ya no tienes que ir al Madame Tussauds, lo puedes hacer con una aplicación. Y ese tipo de cosas finalmente te dejan un recuerdo muy interesante, una experiencia de marca que muy pocos otros elementos pueden lograr de esa manera, al menos con tus e-books. De hecho, tú tienes unos casos muy bacanos de donde se crean incluso ferias, ¿no? Virtuales. Sí. Existen plataformas hoy en día. A ver, en la pandemia, la empresa con la cual yo trabajo en temas de marketing digital, digamos que uno de sus grandes fuertes son los grandes eventos como convenciones de ventas, eventos como lanzamientos de producto, etc. Y llegó la pandemia. Entonces, claro, el pánico fue enorme. Y entonces resulta que allí se venía manejando una aplicación desde hacía ya varios años justamente para apoyar con tecnología la realización de eventos. Entonces, por ejemplo, en algún momento se llevó a gerentes de todo el país de cierta marca, los llevamos a otro país, a Portugal, a hacer un recorrido. Y allá se iba a hacer la convención de ventas, eso incluía un recorrido turístico por el país. Y entonces a través de la aplicación, tú como usuario y como asistente podías ver la agenda, podías interactuar con otras personas, hacer networking, tú podías enviarle preguntas al speaker, entre otras cosas. ¿Bien? Como organizadores,
lo que podíamos hacer era verificar el estatus de todos. Quiénes ya llegaron al avión, quiénes ya se subieron, quiénes ya tienen habitación, todo ese tipo de cosas. Entonces, a través de información, aquí estamos hablando ya un poquito, me estoy saltando un poco al otro tema de Data Driven Marketing, pero pues en verdad eso aplica un poco a realidad aumentada. ¿Por qué lo comento en el tema de realidad aumentada? Porque cuando llegó la pandemia, pues los eventos ya no se podían hacer. Pero a partir de esa plataforma, digamos que se hizo un upgrade de esa plataforma y se creó un venue digital. ¿Okay? Entonces, un venue digital es un escenario gigante donde tú puedes hacer los eventos tan grandes o tan pequeños como quieres. Entonces, tú puedes crear tu propio avatar, tú puedes hacer un recorrido virtual, lo puedes hacer desde el celular, lo puedes hacer con el teclado, ir navegando, interactuar con otros asistentes al evento, puedes entrar a diferentes salas dependiendo del tipo o sea, si es un evento con muchas conferencias, tú decides a cuál está bien en qué momento. Entonces, unos temas que hoy en día existen, hoy en día se sigue haciendo. Hoy en día incluso hemos hecho varios lanzamientos o presentaciones incluso comerciales, que es muy impactante. No es lo mismo una videoconferencia tradicional en Zoom, en Meet o en cualquiera de estas herramientas donde tú estás conectado y te ves con la gente, que muy bien, a que tú le hagas una presentación a un cliente en un set virtual totalmente identificado con la marca de él. El impacto es totalmente diferente. Sigue siendo un tema virtual, pero el impacto que puedes crear es muy grande. Pasándome al tema de Data Driven Marketing, que es la tercera tendencia de la que vamos a hablar hoy. Un ejemplo es ese que acaba de mencionar, cómo tú controlas la logística. En trade marketing se utiliza mucho. También hay casos en los que tener tropas en la calle, o sea, aquí en Latinoamérica las tiendas de barrio tienen diferentes nombres según el país, pero las tiendas de barrio que son esos pequeños comercios, pues son lo que más mueve la economía. Aquí en Colombia estamos hablando del 80-83% del comercio se mueve en la tienda de barrio. Y para marcas de consumo masivo, llegar a ellas es un reto enorme logístico, porque la persona que va a visitarlas normalmente no tiene tiempo para hablar con él mucho tiempo, no tiene tiempo para promover los productos, para capacitarlo. Él va, le pregunta qué quiere usted, me lo llevo y yo me ocupo de que eso le llegue. Entonces, cuando tú quieres hacer un lanzamiento de producto o verificar, por ejemplo, si la nevera está en buen estado o si tienen un dispensador, una maquinita de estas de café, saber si está en buen estado o simplemente hacer mantenimiento, es un tema que requiere una organización enorme. Tú puedes ser una empresa que tenía que poner a su gente muy temprano en la mañana, armar un Excel con la ruta y definir quién iba a ir y se la pasaban a cada uno, o puedes automatizar todo, que eso ya se hace hoy en día con tecnología. Recibe la data, automáticamente genera las rutas y a cada usuario le llega su ruta. Tiene que ir a este lugar, después a este, después a este. Bien, si es un tema de mantenimiento o si es un tema de ventas, lo tienes controlado. Sabes quién va, en qué momento a cada parte. Te da la posibilidad de tomar fotos que te permitan tener una evidencia de la visita que hiciste. Y todo eso tú lo puedes manejar con data. Listo, ¿qué tal cita se canceló? Listo, ajustemos la ruta para poderlo hacer. Otro caso ya llevado a más a grandes superficies. El manejo del inventario. Por ejemplo, Target en Estados Unidos hoy en día tiene el nivel de data tan avanzado que pueden subir y bajar los precios de acuerdo a la demanda. Entonces, tú puede que vayas en un horario y el producto te salga a, no sé, $1. Vas en un horario donde hay mucha gente, donde hay mucho tráfico, donde el producto se va a acabar, entonces ya no vale 1, sino 1,10 o algo así. Hay productos incluso, vi un video hace poco de un caso en Corea o en China, una de los dos, donde tú tienes una nevera y la nevera en la parte frontal te muestra los productos. Sí. Y con los precios. Entonces tú abres la nevera, sacas el producto. A medida que se va agotando, va aumentando el precio. Eso pasa mucho en los vuelos, ¿no? Cuando mucha gente está consultando vuelos, si entonces el precio se sube. Por eso a veces dicen que es mejor entrar por incógnito, ¿eh? Para que uno mismo no suba los costos de los vuelos. Claro, ya te identificaron, ya Sí. te vieron la necesidad. Ya saben que hay mucha gente y aprovechan y empiezan a subir. Eso es bien interesante y pues también incluso Google ha tenido sus propios sistemas con el tema de los vuelos, muy interesante. Yo prefiero siempre comparar con Google. Me encanta en incógnito revisar cómo están costos, pero ellos también tienen eso que te estás hablando. Mucha gente consultando, costos suben. Claro. Pues es que, bueno, antes de continuar, un paréntesis corto acá. Data Driven Marketing
como concepto básicamente es que tú operes tu empresa a partir de data y no a partir de, es que el a mí me parece, que tú lo hablabas al inicio del capítulo. El a mí me parece es muy complicado, porque si bien uno tiene que tener un tema de instinto y la experiencia suma mucho para tomar decisiones, a veces el a mí me parece es muy peligroso. Entonces, a eso nos lleva todo Driven Marketing. Entonces, tú hablabas ahorita de Google, por ejemplo, en las campañas publicitarias. ¿El costo de qué depende? De que tanta gente esté aplicando por una palabra o no. La puja. ¿Quién está pujando por este tipo de audiencia? ¿Y eso cómo lo sabes? A punta de datos. Que hoy en día se suele pensar que es únicamente para estas grandes empresas tecnológicas y no, ya como contábamos en casos anteriores, pues en el día a día se puede hacer. O sea, un comercio pequeño lo puede hacer hoy en día. Si monta su sistema de manera correcta para saber qué producto me está funcionando más y si podría subir o bajar los precios. Por ejemplo, el mismo Uber. La famosa tarifa dinámica que si tú trata de coger un taxi un un Uber viernes 6 de la tarde lloviendo, ojalá, te quiebres. Sí, cógelo un día, el mismo, no sé, un lunes, no sé, 10, 11 de la mañana. A mí me pasó en Miami, ¿sabes? Yo recibí el año nuevo en Miami. Habían 180.000 personas más o menos. Y dos cosas. Coger un taxi valía $100. Estábamos muy cerca del lugar, muy cerca. Y se me dio por mirar en Uber. Normalmente Uber me cobraba $13 por llegar ahí. Pero en ese momento, que ya había pasado después de los juegos pirotécnicos, ya habían pasado más o menos 20 minutos. Sí. Me estaba cobrando $65. Ahora, era impresionante la cantidad de taxis. Todos pedían $100, pero estaban parqueados. Yo veía que casi nadie cogía taxi. Ahora, la tarifa Uber también subió, ¿no? De $13 a 65. Sí. Pero era más barato que los taxis. Yo dentro de mi mente decía, ¿y ellos cómo suponen el costo? No. Vale $100, ¿sí? En cambio, Uber sí tenía la data de que había mucha gente que iba a coger Uber y me subió el costo de 13 a 65. Evidentemente, preferí coger el Uber. Y bueno, en Estados Unidos llegan tremendas camionetas, ¿no? Para recogerte. Y pensábamos que íbamos a tener que coger dos. La camioneta que era tan grande que cupimos todos. Entonces, eso me encanta. El análisis, tomar decisiones basados en la data. Oye, ven, pasando de Data Driving, vamos a la siguiente tendencia, que de hecho está un poco relacionada con el Data Driving y es la personalización de contenido. Sí. Y es como toda la data que me generan, sobre todo las plataformas virtuales, y esto es muy fuerte para e-commerce, que tú sabes bastante del tema, nos permiten hoy en día comunicarnos y personalizar el contenido que va a ver cada usuario de acuerdo a su comportamiento. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Bueno, ya son sistemas que la misma inteligencia artificial puede analizar los datos y pues dar mejores opciones a los clientes. A mí me asombra plataformas como Shein, como AliExpress, que uno dice, jue madre, o sea, pareciera que lo conocieran a tal punto uno que te sugieren los productos que uno necesita solamente con entrar. Amazon también es un muy buen ejemplo. Claro, tienen datos míos, personalizan su feed, y la plataforma me muestra mis necesidades. A nivel publicitario ya hay cosas que estaban pasando que no necesariamente son inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú eres un buen marketero y ya sabes pautar en Meta tiene mucha data de uno. El problema está cuando no aprovechamos esa data. Pero mira que eso es muy común en las redes sociales y estos temas de polarización que cada vez son más fuertes y uno pensaría que solo en Colombia, pero en todo el mundo pasa. Y es que cuando las redes sociales identifican el tipo de temas a los que yo soy afín, no solo porque lo vi, sino porque lo compartí, de pronto lo comenté, me empiezan a mostrar más. Sí. Entonces, para no meternos en temas políticos o futbolísticos o nada de eso, digamos que a mí me gusta el color blanco. Sí. Y yo digo, el blanco es espectacular, no hay nada mejor que el blanco. Entonces me empiezan a mostrar toda la información, todas las publicaciones que sustenten el blanco. Y también las que dicen que el negro es lo peor. Entonces, al otro lado hay otro usuario que dice que el negro es lo mejor y le pasa lo mismo. Sí. Entonces,
todas las publicaciones le van a decir que el negro es lo mejor y que las personas que les gusta el blanco son lo peor. O sea, que el blanco es lo peor, pero que las personas que ven el blanco es lo peor. Entonces, eso te va marcando, o sea, te genera unos sesgos enormes que restan objetividad. Se ve muy difícil la objetividad. Entonces, eso es un sesgo que por naturaleza tienen las redes sociales. Uno de los productos bandera que nosotros tenemos es la administración de perfiles personales de LinkedIn. Y bueno, se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, pues, prospectar en LinkedIn, simplemente a veces generar marca personal. Por ejemplo, personas con PhD que les interesa mucho comunicar su conocimiento y hacer una red de profesional muy importante, necesitan este tipo de servicios. Sin embargo, hay un tema que usualmente lo hace costoso y es la generación de contenidos. ¿Por qué? Porque tú necesitas un volumen de contenidos muy importante para ser relevante dentro de tu red, para ser atractivo. ¿Y por qué suele ser costoso esto? Porque tú tienes que contratar un community manager. En muchos casos, pues lo ideal es contratar una dupla. ¿Y esa dupla qué hace? Está una persona investigando casos, investigando contenidos, proponiendo contenidos. Y te dice, bueno, este mes te proponemos publicar sobre esto, aquello, no sé qué, todo en base a un plan de contenidos ya previamente estructurado. El que te dice, sí, me gusta este tema, este otro no. Entonces va la persona e investiga, puede ser el copy o puede ser el gráfico. Normalmente es el copy, va e investiga y entonces ya empieza a sacar los copies de los contenidos. Y se los pasa al diseñador, el diseñador los hace, pues, los diseña, eso pasa a aprobación del cliente y se publica. Estamos hablando de un costo de 2 personas. Sí. Que no necesariamente es un tiempo dedicado, pero es un tema costoso. Tienes que hacer diseño gráfico, tienes que volver y ajustar. Todo este tipo de cosas lleva un tiempo bastante largo y es bien costoso sacar un volumen de información que te permita tener esa frecuencia que tú necesitas. Hoy en día desarrollamos agentes de creación de contenido, donde tú en un lado le dices, mira, encontré este artículo que publicó McKinsey o Pricewaterhouse, cualquiera de estos, y habla sobre tendencias en mi mercado. Quiero que por favor de esto me crees un contenido que me quede listo para publicar en LinkedIn, en Instagram y en, no sé, otra red social. Le entregas eso y él automáticamente lee, genera el texto, te crea la imagen e incluso si quieres lo publica. Nosotros no recomendamos que se publique automáticamente, sino que se ha analizado previamente, pues nuevamente el humano con experiencia va a revisar si lo que está diciendo es correcto. Ahí te ahorraste ya una cantidad de tiempo. Aunque podría publicarlo también, ¿no? Lo puede publicar, pero como te digo, no lo recomendamos porque es mejor revisarlo antes. Pero en ese proceso ya te ahorraste una cantidad de tiempo. Esto que te estoy diciendo, tú le haces clic y en 5, máximo 10 minutos, depende de la densidad del tipo de video que quieras preparar, ya tienes una serie de contenidos listos para publicar. O sea, nuevamente, un tema de gestión de redes sociales poderoso se hace muy rápido, muy eficiente y de muy bajo costo para cualquier tipo de empresa. Listo, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos con el último punto. Sí. Inteligencia artificial y automatización. Sí, este tema, como dijimos al principio, es muy difícil desligar. Ahora, los capítulos. De las 5 tendencias que hemos hablado, porque querámoslo o no, terminamos hablando de esto porque ha permeado el tema. Creo que aquí lo principal que podemos hacer es decir qué es la inteligencia artificial, porque esto es tan importante. Como hablábamos en algún momento, ha habido cambios tecnológicos que han impactado la historia de la humanidad de forma trascendental. Uno fue la rueda, otro fue el fuego. Y muchos están afirmando hoy en día que la inteligencia artificial tiene ese potencial. Y pues si nos basamos únicamente en la charla que hemos tenido hoy, es evidente que ha permeado todo. Lo que es un poco preocupante en mi opinión, que sí requiere, creo que el solo hecho de inteligencia artificial requiere un capítulo completo, tal vez muchos más, es que muchas personas consideran la inteligencia artificial como una moda, como en su momento fue el metaverso, que hasta Facebook cambió su nombre por Meta, como lo fue en su momento el celular, que efectivamente nos impactó el modo en que vivíamos. A mí me tocó vivir el marketing antes y después del celular, lo cual fue muy interesante. Hice una adaptación a esos cambios antes y después del internet, que efectivamente nos cambió la vida a todos.
Pero si bien fueron temas importantes y que tuvieron un auge muy poderoso en su momento, no se equiparan en nada a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en este momento estamos en la primera etapa, entre la primera y la segunda. La primera era inteligencia artificial que ya existía, como tú bien lo decías, o sea, el hecho de buscar algo en Google y que él sea capaz de buscar algo, ya era inteligencia artificial. La gran diferencia con lo que tenemos hoy en día es que antes estaba en manos únicamente de las grandes empresas tecnológicas. Clarísimo. El gran impacto que tuvo ChatGPT es que lo puso en manos de todos. Ya podemos hacerle preguntas, él lo responde. La mayoría de las personas utilizan hoy en día ChatGPT y su versión gratuita y es un gran aporte. Pero resulta que esto va mucho más allá. Hoy en día tú puedes crear agentes a los cuales los entrenas para, que esa es la segunda etapa, los entrenas para una actividad puntual. Oye, quiero que tú seas experto en generar planes de contenidos para redes sociales o para X red social. Y tú lo entrenas para eso, le das una información de contexto y cada vez que tú quieres generar contenidos vas a ese robot y se lo preguntas. Pero en este caso, tú le tienes que dar la instrucción, él no va a actuar solo. Ya hoy en día hay agentes que tú los puedes entrenar para que son solos. Como si fueran empleados digitales. Cada cierto tiempo haces, por ejemplo, un análisis de competencia, que el marketing es vital. Tú le conectas las fuentes de información y le dices, cada cierto tiempo, ve, analiza esto y me cuentas en qué va. Pero entonces, esto está basado en un solo tema. Son expertos en un solo tema. SEO. La siguiente etapa es que ya nos van a superar. O sea, hoy en día ya nos superan en capacidad de procesamiento, capacidad de llegar a respuestas. La siguiente etapa es que ellos ya sean capaces de no ser expertos solo en creación de contenido, sino, oye, ven también, analízame las finanzas y analízame, no sé, diferentes temas, la contratación de personal, el estado de la gente. Y eso va a ir creciendo. Y esa es la siguiente etapa a la que vamos a llegar. Y hay una que insisto, esto merece ampliación en otro capítulo, pero de lo que hablan es de la superinteligencia artificial. Entonces, que está más cerca de lo que se pensaba, ¿no? Está más cerca de lo que se pensaba y si esto hasta ahora ha sido un cambio trascendental, eso va a ser la locura. ¿Por qué? Porque mostraban una gráfica en una conferencia que decían, bueno, imagínense un chimpancé. El chimpancé es inteligente. Pero nosotros somos más inteligentes. El chimpancé no tiene cómo imaginarse qué significa ser tan inteligente como un ser humano. No tiene la capacidad ni siquiera para entender. La inteligencia artificial hoy en día todavía la podemos entender. Esa superinteligencia va a empezar a trabajar sola y va a empezar a resolver muchos de los problemas de la humanidad y la superinteligencia artificial va a tener la posibilidad de tener un ejército de agentes superinteligentes, cada uno resolviendo un problema, todos interconectados. Entonces va a llegar un punto en el que va a estar un nivel tan elevado que nosotros solo podemos inferir lo inteligente que puede llegar a ser. Y entonces eso nos va a llevar a un punto de, bueno, eso o se va por el buen camino o se va por el mal camino. Sí. Que, insisto, no quiero meterme en ese tema porque es muy grande y ya pasa. Ay, que te eres, sí, saques, Skynet. Hay de la Matrix, todo ese tipo de cosas. Yo Robot. Sí. Pero digamos que hoy en día, y ya regresando un poco al marketing, creo que la gran conclusión de esto es que es una herramienta que tenemos todos a disposición. La versión gratuita nos funciona muy bien. La versión paga, que normalmente está rondando por el orden de los $20, dependiendo de la que uno decida pagar, está permeando todo. Nuevamente, el mejor ejemplo es todos los casos que hablamos hoy. Es imposible ya hablar de esos casos sin mencionar la inteligencia artificial. ¿Cómo permea esto el marketing? Pues además de las formas que ya hemos hablado, nos ayuda mucho en productividad. Yo te contaba que he estado desarrollando una identificación de nichos. Hoy en día es un ayudante excelente. Sin ir muy lejos, este podcast. Sí. Los temas que buscamos para este podcast los investigamos con inteligencia artificial, los enriquecemos con información de inteligencia artificial. Pero llevamos como un año, ¿no? Del descubrimiento de toda esta vaina. Aunque ya teníamos una noción, ¿no? Pero desde el momento que tú y yo hablamos de, nos gustaría hacer un podcast, de madre, vamos a hablar de estas temáticas y lo llevamos en un año. Yo creo que tú has tenido un crecimiento y yo he tenido un crecimiento. Mira, yo te digo algo. Yo ya no hago las cotizaciones. A mí alguien me manda una solicitud por WhatsApp, descargo el audio, lo paso a Cider y ya. Después de Cider le digo,
ármame la propuesta ideal que me está pidiendo, me arma la propuesta, la analizo, digo, ok, en un Excel, bueno, al ladito voy diciendo, esto vale tanto, vale tanto el total. Antiguamente, una cotización me demoraba hasta 2 horas por el nivel de solicitud. Hoy en día, él me está haciendo todo solito y yo entro a revisar como si fuera un empleado de él, ¿no? Bueno, y entro y reviso y yo digo, esto sí va, esto vale tanto, saco costos. Incluso yo creo que lo próximo que voy a hacer es que él mismo pueda sacar los costos basado en una información que yo le dé. Pero esto es espectacular, el nivel de productividad es brutal. Uno de los grandes cuellos de botella que yo tengo en mi operación, porque nosotros hacemos venta consultiva. Eso significa que cada cliente es distinto y tenemos que adaptar la propuesta a lo que nos está pidiendo ese cliente. Hay ciertas cosas que uno puede normalizar, pero una parte de la propuesta normalmente es consultiva. Y eso tiene 2 etapas que son muy complejas en términos de tiempo. Y una es la cotización, por supuesto, que es la que tú mencionabas. Y la otra es la bendita propuesta en PowerPoint o en forma que tú utilices. Eso quita tiempo. Y hemos estado haciendo muchos experimentos y recientemente dimos con el que era. Entonces, como Copilot, que es la de inteligencia artificial de Microsoft, ya dejaron una versión gratuita. Ahora en este momento descubrimos la forma de poderle dar un prompt a él para que nos genere la presentación automáticamente. Eso nos ahorra horas de trabajo y nos hace mucho más eficiente. Ok, bueno, yo creo que fue muy emocionante poder hablar sobre estas temáticas. La verdad es que este es el primer podcast, ¿no? Entonces, la invitación es, escúchenos, lo que viene, el otro capítulo es impresionante, porque ya vamos a empezar a hablar de temas muy puntuales también de lo que está pasando en el mes o en la semana. Y realmente esto es para sacarle el jugo. Y bueno, ¿cómo nos despedimos, Osquitar? Pues nada, primero agradeciendo a nuestra audiencia por escucharnos. Para nosotros son muy valiosos todos los comentarios que nos puedan hacer, los temas que quieran proponer, porque pues como se dieron cuenta, el tema es muy amplio, tratamos de cubrirlo en un tiempo corto, pero aquí todo no profundizar en estos temas y en otros aún más densos. Pero la idea es que podamos nosotros traerles a ustedes cómo se pueden aplicar estas tendencias tecnológicas a sus empresas. Así que siéntanse libres de contarnos sobre qué quieren saber. Tenemos la posibilidad de traer aquí expertos en diferentes temas, cual sería muy valioso pues para ese aporte que queremos hacer a ustedes. Y nada, un saludo para todos, síganos, compartan esto con quien consideren que le pueda aportar y nos vemos en próximos capítulos. Hasta luego.